como del leasing. Pero bueno, los dos realmente, si lo pensáis, se paga una cuota como por un arrendamiento, es por un arrendamiento. La diferencia es que el renting sería un arrendamiento operativo y el leasing sería un arrendamiento financiero. Como vamos a ver ahora a continuación, el renting también tiene puede ser uno de ellos también como arrendamiento, renting financiero. Vamos a ver las características que tienen unos y otros, cómo se contabiliza y las diferencias existentes, ¿vale? También vamos a ver, para que tengáis una idea, que luego os subiré a cada uno en vuestras carpetas, un modelo de contrato de renting y de leasing para que entre las partes, entre las condiciones y las cláusulas que figuran en el contrato, veáis la diferencia que existen entre unos y otros. El renting es un contrato mercantil e interviene tanto la empresa de renting, que es quien alquila, quien cede esos bienes de muebles, equipos, vehículos, etcétera, y el arrendatario, que es quien disfruta de esa cesión, pero no es de su propiedad. La propiedad del bien es de la empresa arrendadora. El plazo varía según se establezca en el contrato y el objeto del contrato es la cesión de los bienes, de muebles, equipos, vehículos, etc. No te preocupes, pasa. Las obligaciones de la empresa de renting es conservar el vehículo alquilado y sin que en un principio exista opción de compra para el usuario. El arrendador la propiedad es de él y el único que amortiza el bien porque no está vinculada la operación al ejercicio de la opción de compra. Es decir, bueno, un tema que está muy al día en la actualidad es el tema de los vehículos con el renting, ¿vale? Al final tú vas a una empresa, por ejemplo la Renault, y quieres el vehículo cualquiera, pero le quieres con la modalidad de renting. Cuando tú firmas el renting, realmente el renting te lo da la empresa, la empresa que te está alquilando ese vehículo. Tú pagas una cuota por ese alquiler, que es conjunto en todo, que está el tema del seguro, no sé si algún tipo de avería que pueda tener el vehículo, etcétera. Tú pagas una cuota de alquiler y punto. ¿Qué pasa? Que al finalizar el renting, la propiedad del vehículo no es tuya, sino es de la empresa quien lo arrienda, ¿vale? De la empresa arrendadora. Para el usuario es un simple contrato de alquiler, es decir, yo voy a la Renault, como decía antes, a ver un vehículo, estoy interesada en el adquirirlo, pero lo quiero hacer mediante renting y para mí realmente estoy firmando un contrato de alquiler y mi obligación es pagar esas cuotas. Pero en función de las circunstancias económicas que tenga el renting, existen dos tipos, en función de las circunstancias que se pactan en el contrato, que es el renting operativo y el renting financiero. Del que hemos estado hablando, que os comentaba ahora, tratamos el renting operativo, es decir, no se transfiere la propiedad del bien a la finalización del contrato. Yo termina mi contrato de renting con la empresa del vehículo en cuestión, llega el plazo, entrego el vehículo, pero no transfiere ese bien, pasa para mí. El arrendador asume desde un principio todos los riesgos y beneficios que existan sobre el mismo. Seguro, reparaciones, mantenimiento, sustitución, etcétera, que es lo que os comentaba antes. Realmente mi única obligación mía será pagar esa cuota de alquiler y me inhibo de cualquier otra obligación que pudiera tener. Es un gasto fiscalmente deducible en la declaración del impuesto sobre sociedades,
así como el IVA soportado será deducible siempre en cuanto ese elemento en cuestión se esté afecto a la actividad de la empresa exclusivamente. Un ejemplo de ello es qué pasa con los contratos, por eso he hecho mención a que se afecta a la actividad de la empresa exclusivamente. Es el tema de un vehículo que una empresa adquiere, ¿vale? Firma un contrato de renting para el administrador, para uno de los consejeros que puedan tener o para un empleado que pueda tener en la empresa, pero el vehículo realmente esa deducción está tanto para uso particular como para el uso de la utilización de la empresa. Entonces, en la medida que este vehículo esté afecto a la actividad, no será deducible el IVA en función del tema. Si es deducible en un 50% el IVA, pues el elemento del inmovilizado será deducible en esa cuantía también. El coche que les dan a un comercial, primeramente, si ese coche es solamente para el comercial, no tiene problema, está afecto a la actividad de la empresa, ¿vale? Pero bueno, de todas formas, el IVA siempre es deducible, que luego lo veremos con el tema del IVA, que es el 50% del vehículo, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. El tema está cuando se adquiere un coche que tanto es para la actividad comercial para su uso particular, ¿vale? Porque aquí entraríamos también en retribuciones en especie, en la ley del IRPF, que es sobre el valor del vehículo. Bueno, vamos a verlo. Sí, es deducible en el impuesto. El gasto es fiscalmente en la declaración deducible en el impuesto en tanto que ese bien se encuentra afecto a la actividad empresarial. Pues será deducible en la parte proporcional que esté afecto a la actividad empresarial, ¿vale? En esa parte. Esto sería en cuanto al renting operativo. Las diferencias que existen con el leasing, con el arrendamiento financiero, es que no existe la opción de compra del bien, ¿vale? En el renting no existe esa opción. La propiedad pertenece al arrendador, como veremos en el leasing es diferente. Los gastos de mantenimiento, seguro, etcétera, son a cargo del arrendador y al finalizar el contrato se ha de devolver el bien a su propietario. Como veréis, que es lo que os comentaba antes, es simplemente un contrato de alquiler, ¿vale? Tú firmas un contrato de alquiler en el que te estipulan que por alquilar ese coche o por alquilar cualquier bien, pagas esa cantidad. Del arrendador. No, mira. El arrendador asume todo. No, del arrendador, ¿vale? En este caso, el arrendatario, su única obligación es tener que pagar el alquiler del vehículo, el contrato que tenemos formalizado, la cuota y punto, y ya está. Y todo lo demás es por cuenta del arrendador. Pero sí es cierto que existe un tipo de renting, que es llamado renting financiero, que se califica como arrendamiento financiero. Es muy similar, yo os he puesto aquí las circunstancias que se da cuando se tiene en cuenta que ese renting realmente no tiene la consideración de un mero alquiler, sino que se asimila a un arrendamiento financiero, y es cuando, por ejemplo, la propiedad se transfiere a la persona que está alquilándolo, ¿vale? Al arrendatario. En los contratos en que el plazo del arrendamiento coincide o cubra la mayor parte de la vida económica que tiene ese bien. Vamos a ver un ejemplo a continuación en contabilidad, que si es un poco lioso, sí me ha parecido conveniente enseñaroslo para que veáis la diferencia que hay entre un renting operativo y un renting financiero, y sobre todo
Cuando tengáis esas cantidades que os dan con una serie de datos de la vida que tiene el bien, de las cuotas de amortización, su valor, sepamos por lo menos diferenciar por qué se trata de un renting operativo y no se trata de un renting financiero, ¿vale? No solamente porque nos lo digan, sino el por qué. ¿Vale? Luego, en aquellos casos que al comienzo del arrendamiento el valor actual de los pagos mínimos acordados suponga más de la totalidad del valor razonable del activo, las especiales características de los activos objeto del arrendamiento hacen que su utilidad fuera restringida al arrendatario. Bueno, lo vamos a ver con ejemplos. Si os los he enumerado aquí para que tengáis una idea de lo que estamos tratando. Al final, cuando veráis el tema del leasing, es muy similar en cuanto a todo lo que dicen. El asiento del renting, ¿cómo sería? Pues arrendamientos y cánones, la cuenta 621, IVA, la 472 y a bancos. El asiento responde al pago de los gastos incurridos con motivo del alquiler de un determinado bien en contrato de renting. Una vez comprobado que no se cumplen los gastos A a G que os he enumerado antes, se puede contabilizar la operación como un contrato de renting. Es decir, resumiendo, el contrato de renting, el renting, ¿qué es al final? Como os estaba comentando, es un alquiler que tú haces de un bien, ¿vale? El arrendatario no tiene ningún tipo de responsabilidad, su responsabilidad es pagar la cuota del alquiler. Cuando terminas ese alquiler, lo dejas, no pasa nada a tu propiedad, no tienes que pagar seguros, no tienes que pagar reparaciones, ningún tipo de gasto por ese bien. La propiedad es del arrendador, ¿vale? Este asiento sería justamente un tema de renting operativo. Vale. Claro, mensualmente, en función de las cantidades que tú vayas pagando, ¿vale? Tienes que pagar, el contrato te ponen que tienes que pagar tantas cantidades y así lo hacemos, ¿vale? Hagamos un ejercicio de arrendamiento operativo, ¿vale? Vale. Una impresora. Firma un contrato de renting para la utilización de un coche de empresa. Las condiciones del contrato del renting vienen dadas por la cuota anual, IVA no deducible, no incluido, 7.000 euros. La cuota incluye el mantenimiento del vehículo, la amortización del vehículo, intereses, seguro a todo riesgo, impuesto de circulación. Los kilómetros contratados son 100.000 kilómetros y el plazo es de 4 años. El valor de mercado del vehículo en el momento de la firma del contrato, según factura pro forma del concesionario, son 34.495 euros. Y el tipo de interés anual del mercado es 4,25. Determinar los registros contables. Vale. Aquí, en este caso, no existe ninguno de los apartados anteriormente que hemos estado viendo, que es que no hay un valor residual, no estamos a la compra del vehículo, a quedarnos con el vehículo al final, pero podemos hacer un cálculo, por ejemplo, si el valor actual de los pagos que tenemos que hacer, si por ello es un contrato financiero o un renting operativo o un renting financiero. Mirar. El valor actual es 7.000. Si esto, bueno, yo os he puesto aquí la fórmula que se me ha ido de un lado para otro, que luego ya os lo pondré bien. Si los pagos futuros al tipo de interés del 4,25, tenemos que el valor del mercado del vehículo son 34.495, como nos ponen aquí, ¿vale? El valor actual de los pagos a realizar son 25.260.
observamos que el valor actual de los pagos mínimos acordados supone el 73,23 del valor del vehículo, por lo que el valor actual no supone la práctica totalidad del valor del mercado. Es un renting operativo, como gasto de arrendamiento por el pago de las cuotas a satisfacer. Asiento a registrar de cada uno de los 4 pagos serían de la 621 a la 472 y a bancos. Vale. Pues claro, porque te estoy diciendo aquí cuota anual, IVA no incluido 7.000 euros. Vale. No. IVA no incluido. Os he puesto un ejemplo de un apunte anual, pero vamos, esto se supone mensualmente y ya está, no habría mayor problema, ¿vale? Va incluido todo, mira. La cuota incluye mantenimiento del vehículo, amortización del vehículo, intereses, seguro a todo riesgo e impuesto de circulación. Sí, eso ya está incluido todo. ¿Vale? Claro, por eso te pone IVA no incluido. Sí. Vale. 7.000 IVA y a bancos. ¿Vale? En función del contrato, como esté el contrato. En función de las condiciones pactadas en el contrato, así hay que contabilizar. Si nos dicen mensualmente, trimestralmente, cada 4 trimestres, es decir, cada 4 meses, como sea. Semestralmente, siempre con las condiciones pactadas en el contrato. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda? Vale, pues vamos con el otro, que es más complejo. Vamos con el arrendamiento financiero. Vale. Vamos a ver los dos, si os fijáis. Mira, es el mismo ejemplo, ¿vale? Aquí le voy a poner en las mismas, ¿vale? La cuota anual IVA no incluido, aquí son 10.000, antes eran 7.000. La cuota incluye mantenimiento del vehículo, amortización del vehículo, intereses, seguro a todo riesgo, impuesto de circulación. Exactamente igual. Los kilómetros contratados, 400.000. El plazo, 4 años. El valor de mercado del vehículo en el momento de la firma del contrato, según facturas proforma, son 34. 4,95. Y el tipo de interés, 4,25. Es un renting. ¿Vale? El concepto es de renting. La firma del contrato. Ahora, vamos a ver si es un renting financiero o es un renting operativo. Vamos a ver en este momento, vamos a analizar cada uno de los casos que se diferencia del operativo con el financiero. Contratos de arrendamiento en los que la propiedad del activo se transfiere o de sus condiciones se deduzca que se va a transferir al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento. Aquí no nos dicen nada del tema que se vaya a pasar, con lo cual eso lo podemos pasar por alto. Para nosotros sigue siendo un renting más, un renting operativo, ¿vale? Contratos en los que el plazo del arrendamiento coincida o cubra la mayor parte de la vida económica del activo y siempre que las condiciones pactadas se desprenda la racionalidad económica del mantenimiento de la cesión. Mirar. En este apartado es cuando casi siempre suele ser por este apartado, Hemos de entender que nos encontramos ante un contrato de arrendamiento financiero, pues cuando el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida del activo, 400.000 kilómetros. Acordaros que en este eran 100.000, ¿vale? Luego, en primer lugar, hemos de proceder al valor actual de los pagos futuros. Aquí nos dan 36.086,10. Es decir, el valor actual de los pagos a realizar son 36.000, cuando el valor del mercado son 34. Aquí
Si os fijáis, ¿veis la diferencia? Debemos obtener el tipo de interés efectivo de la operación. Tendremos que hallar el tipo de interés. En este sentido, habremos de calcular, yo lo estoy diciendo para que veáis los pasos a seguir, separando la parte del interés y la del mantenimiento. Con lo cual, ahí se me he ido. Haríamos este cuadro, ¿vale? Que estaríamos una cuota, unos intereses, un mantenimiento y un capital amortizado. Estamos ante un renting financiero. Fijaros. Claro, claro, mira, en este... No sé por qué se me va. Aquí. En este caso, cubra la mayor parte de la vida económica del activo. Y las condiciones pactadas se desprenda que existe una cesión del vehículo, ¿vale? Da lo mismo, lo puedes devolver. Pero ya uno del... Claro, no tienes ningún tipo de valor residual. Hombre, me imagino luego podrás pactar condiciones para podértelo quedar, ¿vale? Porque el bien pasa a ser tuyo. O sea, la propiedad pasa a ser tuyo. Date cuenta que estás comprando el vehículo. En el leasing vamos a ver que compramos el vehículo. O sea, la propiedad pasa al arrendatario. Y aquí es lo mismo. Hablábamos antes que la cuenta era la 621. No registrábamos ningún tipo de compra del bien. Simplemente hacíamos un contrato de alquiler, pasábamos la cuota del contrato de alquiler y ese era el único gasto y el único apunte que tendríamos que hacer en nuestra contabilidad. En cambio ahora no, en este caso no. Tenemos de alta en nuestro activo un elemento de transporte, ¿vale? Que se pagaría a corto y a largo en función del cuadro de amortización que pagáramos cada año, y el pago de la primera cuota, ¿qué sería? Acreedores por arrendamiento financiero a la 524 por esta cantidad, por los 7.862, los intereses de deuda, la reparación y conservación, el IVA y a bancos. Sí. Estos tres conceptos. Sí, vamos, yo te os lo he puesto aquí como se calculaba, ¿vale? Pero para que sepáis un poco de... Sí, pero para que sepáis un poco de cómo tengáis una idea de por qué es, ¿no? Porque si os gusta sobre todo el tema de las matemáticas financieras y todo el tema bueno, pues que sepáis de dónde vienen, cuando os hablan las tablas de amortización del contrato del renting, por qué es, qué parte es el interés y qué parte es el mantenimiento, ¿vale? Si te fijas aquí, el TIE es un 6,19, pero realmente el 4,25 corresponde al interés que firmamos en el contrato y la del mantenimiento es un 1,94. Por eso separamos aquí las cantidades. La siento, ¿vale? Compramos el vehículo. Elementos de transporte, acreedores a largo y a corto, en función de las cantidades que tenemos pendientes a largo y que tenemos pendientes a corto, ¿vale? Si os fijáis, 26.632,79 es la parte que se nos queda de largo y 7.862,21 es la parte que tenemos de corto. No. Claro, es que vamos a ver a continuación hasta la finalización. O sea, tú firmas el contrato, ¿vale? Y haces este contrato, tú das de alta a este coche, a este vehículo, le das de alta en tu balance, en el activo no corriente. ¿Cómo lo pagas? Una parte lo pago a largo plazo y otra parte la pago a corto plazo, ¿vale? El pago de la primera cuota,
Pues la parte que pago de corto plazo, más los intereses, más las reparaciones y conservación y más el IVA soportado, contra bancos. ¿Lo veis? Porque son estos 11.800, ¿vale? El pago de la primera cuota. ¿Vale? Vamos a suponer que existe una cuota solamente al año, ¿vale? Amortizo el vehículo, porque es mío. En el renting operativo yo no amortizaba, si os habéis dado cuenta, porque no es de mi propiedad. Aquí sí pasa a ser de mi propiedad. ¿Qué hago? Amortización del inmovilizado material, amortización acumulada. Reclasifico la deuda. Reclasifico es que llevo a paso a paso las cantidades que tengo contabilizadas en largo plazo, las paso a corto, las que me van a vencer al año siguiente, en el año. El pago de la segunda cuota del 2011, lo mismo. Amortizo. Reclasifico. En la tercera cuota lo mismo, el mismo asiento. Amortizo y reclasifico. Y en la cuarta lo mismo. Ya no reclasifico porque he acabado. He pagado más dinero porque me han financiado. Estás pagando la financiación del vehículo. El vehículo ya ha terminado. O sea, estás pagando la financiación. Claro, pues estás pagando ahí una financiación. Lo que pasa que sí tiene unas condiciones. Es que el mantenimiento, el seguro y todo te entra dentro del vehículo. ¿Vale? Cuando tú pides un contrato, pides un préstamo por la compra de un vehículo a un banco, ahí no, tú pagas el vehículo y todo lo demás. Ni te puedes desgravar ni puedes hacer nada, ¿vale? ¿Habéis entendido bien la diferencia? Vale. Mirar. Si os fijáis, este sería un contrato de renting. El contrato de renting, bueno, son las partes que intervienen. Es un modelo realmente, o luego ya en función de las cantidades, de lo que se quiera alquilar, etcétera, bueno, se iría reinando los datos. Toma en arriendo a la empresa de renting el bien descrito, reconoce haber recibido el bien, acuerdan que la totalidad de los gastos de transporte, instalación y tal correrán a cargo de quien sea, la duración del contrato, el importe y los plazos en que se van a pagar, y puede solicitar la devolución del bien o solicitar su prórroga del contrato. No podrá ser destinado a otro uso distinto del que figura en el contrato. Se compromete a cuidar del bien, etcétera, y sería un mero contrato al final de alquiler, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda en este tipo de operación? ¿No? Bueno. Leasing. Dime. Vale, pues vamos a verlo. ¿De cuál? Porque a largo plazo te tiene que no me falta, no, el total que me falta por pagar son 34.495. He contabilizado lo que me vence en el año. Para los años siguientes me quedan los 26. Perdón.
Leasing o arrendamiento financiero. Son operaciones que consisten en el arrendamiento de bienes, normalmente adquiridos exclusivamente para esa finalidad de acuerdo con las especificaciones señaladas, en el futuro por el usuario. Es un contrato de arrendamiento que incluye necesariamente obligación imprescindible una opción de compra a favor del usuario al término del arrendamiento. La cuenta del plan contable que recoge este tipo de operaciones es las 2.17, derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero. Cuando durante el periodo de vigencia del contrato de arrendamiento financiero exista garantía y compromiso del ejercicio de la opción de compra, en contabilidad se registrará el bien como si fuera una compra-venta con pago aplazado. Es decir, una empresa adquiere una máquina mediante leasing y se compromete a que va a ejercitar la opción de compra. Pasaría a su inmovilizado directamente. No pasaría por la cuenta del 217 de derechos sobre bienes de arrendamiento financiero. La duración mínima de este contrato ha de ser de 2 años o de 10 si el leasing es inmobiliario. Existen dos principales: el leasing financiero. Desde el arrendatario se compromete a pagar unas cuotas periódicas con carácter irrevocable, es decir, que no puede devolver el bien arrendado y cesar en el pago de las cuotas, pues aunque en el caso de devolver el bien recibido se compromete a pagar la totalidad de las cuotas. El valor residual: se puede ejercer la opción de compra, está por debajo del valor de mercado en el momento de la compra del bien. El arrendador es una entidad o establecimiento financiero que mantiene una relación jurídica de compraventa con el fabricante del bien, objeto del posterior contrato de arrendamiento, es decir, un intermediario financiero. El tema de los coches que compran, que se hace un leasing con, pues yo que antes hemos hablado del arrendamiento, pues mismamente, siempre tienen una empresa que es la financiera que realmente es con quien está suscribiendo este contrato. Es un intermediario financiero entre donde tú vas a adquirir ese bien y que firmas ese documento. Y luego está el operativo. Se compromete a pagar unas cuotas con carácter revocable. Aquí era que se compromete a pagar la totalidad de las cuotas, si bien lógicamente se tendrá que comunicar la revocación en las condiciones que se codigan en el contrato. El valor residual suele ser similar o incluso mayor que el valor del mercado y el arrendador suele ser el propio fabricante o una empresa vinculante. Me ha parecido oportuno poneros el tema del leasing inmobiliario, ¿vale? Para que veáis una modalidad diferente de lo que estamos hablando y lo que tenemos en mente muchas veces, que es el tema de los vehículos, de la maquinaria, etc. En el leasing se produce cuando el objeto del contrato de leasing es un inmueble. En este tipo de leasing la cuota neta debe glosarse en 3 apartados: la carga financiera, la amortización del bien y la parte que corresponde al suelo. A efectos fiscales, la parte de la cuota que corresponde al suelo no es gasto deducible, no se puede amortizar, mientras que sí será gasto deducible la carga financiera, así como la cuota correspondiente a la construcción, vía amortización. ¿Os acordáis a cuando hablábamos el otro día? Adquirimos un terreno que vamos a construir en él y decíamos que lo que es el terreno, ¿vale? No se amortizaba, que era más o menos se estima en un 20% del valor que pudiera tener la construcción, en un ejemplo que estuvimos viendo. Aquí sigue lo mismo. Un ejemplo: el 1 de enero del 2010 en la sociedad se adquiere un elemento de transporte en régimen de arrendamiento financiero por 12.000 euros. El tipo de interés que nos cargarán será del 10% anual, la opción de compra se fija en 863 y se fija una cuota anual de 3.606.
La vida útil se estima en 8 años. Además, el acondicionamiento del elemento de transporte ha supuesto unos gastos de 900 euros. La cuota, los intereses, la recuperación y el coste. El concepto es leasing. Es un arrendamiento financiero. Vemos que existe una acción de compra y que existen dudas de que se vaya a realizar o no, que no existen dudas. Y comparando el precio de opción de compra con el valor en los libros en que se vaya a ejercitar la opción, y como es superior el precio de la opción, yo os digo todo esto para que sepáis por qué podéis saber, conocer, porque me puedes decir, bueno, ¿y cómo puedo saber yo si es operativo, si es financiero, si es renting o es leasing, ¿vale? No solamente con la teoría, sino también que lo veáis con números en sentido práctico, para que, bueno, vayáis a firmar un contrato y cuando os pongan las condiciones sepáis de dónde salen cada uno de los números, ¿no? También es verdad y es cierto que existen unas fórmulas que si las pones directamente en Excel te salen todos los cuadros. Hay que calcular el importe por el que el elemento de transporte debe figurar, ¿vale? Hacemos los cálculos, viendo que en este caso ambas partes coinciden. El asiento sería elementos de transporte. ¿Has visto que lo mismo que antes te ponía en el renting financiero? A corto y a largo. No contabilizo nada, ni el IVA ni los intereses, porque lo hago cuando el pago de las cuotas. Me dicen que el gasto de acondicionamiento del elemento del transporte supone un mayor valor del activo. Bueno, aquí ponía algo referente. Los intereses se van devengando según vaya pagando las cuotas, ¿vale? Arrendamiento financiero, intereses, IVA a bancos. Mira, sí, pero vamos, para que yo no... Espérate que me voy a acercar aquí porque es que no lo veo. Esto lo voy a hacer. Contrato de arrendamiento financiero. Mira, las mismas cuentas, ¿ves? Sí, no, pero que quería que lo vieras. No, aquí poníamos, aquí diferenciamos. Has visto que la reparación y conservación sí lo diferenciamos, aquí no, ¿vale? En el leasing. En el leasing está incluido cuando tú adquieres un leasing, ¿vale? Ahí está incluido absolutamente todo lo que te pongan. Y tú pagas una cuota, pero no se diferencia, tú lo pagas en su totalidad. Realmente tú lo compras, ¿vale? Vía financiación. Lo mismo los intereses. La dotación sería lo mismo, 8 años. Al final del ejercicio haríamos el traspaso de corto a largo, o sea, de largo a corto, perdón.